A comenzar. Señor Jesús, te agradecemos, Dios, por tu vida, por tu espíritu, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por la nueva vida que tenemos en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por habernos rescatado del reino de las tinieblas a tu reino, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te suplicamos por tu presencia en nosotros en este día, Señor. Ayúdanos a tener una experiencia de vida contigo, Cristo. Anhelamos buscarte en este día, en esta mañana, Señor. Encontrarte, Señor. Tocar tu corazón. Bendícenos con tu persona. Bendícenos con tu persona, Cristo. Danos vida, Señor. Clamamos a ti, Señor, como la sabiduría de Dios. Danos de ti, Jesús. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Aleluya, Jesús. Te amamos, Dios, te admiramos, Cristo. Revestido de arco iris, relámpagos y luz resplandeciente, honor y bendiciones, gloria y poder a ti, al único y sabio Rey. Me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en el cielo. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, un gran misterio para mí. Santo, un gran misterio para mí. Tú eres santo, 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 el único y sabio Dios. Tú eres santo, 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 un gran misterio para mí. Tú eres santo, 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 el único y sabio Rey. Me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos.
es poder, aliento y agua viva, gran misterio para mí. Tú eres santo, gran misterio para mí. Tú eres santo, santo, el único y sabio Rey. Tú eres santo, santo, gran misterio para mí. Tú eres santo, santo, el único y sabio Rey. Me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, gran misterio para mí. Aleluya, Jesús. Aleluya, Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque te has revelado nuestras vidas por medio de tu palabra, Cristo. Tú eres el verbo de Dios. Te exaltamos, Dios. Nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Jesucristo. Te alabamos como tus hermanos, Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie
nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Amén, Jesús. Ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nosotros, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Señor. Reina en nuestras vidas, Dios. Reina en nuestro corazón, Jesús. Reina en nuestro corazón, reina en nuestra alma, Jesús. Ven, Jesús. Invocamos tu precioso nombre, Jesucristo. Invocamos tu precioso nombre, Jesús. Ven a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ese camino vivo y nuevo que estableciste para nosotros, Señor. Porque con confianza podemos entrar hasta el trono de tu gracia, Jesús. Al lugar santísimo por medio de tu gracia y de tu sangre. Te amamos, Jesús. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia,
tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Con confianza nos acercamos a ti, Cristo. Con confianza nos acercamos, Dios. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesucristo. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos bendigas con la exposición de tu palabra, Señor. Que tu palabra halle cabida en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, bienvenidos. Feliz año. ¿Qué tal se la pasaron? ¿Bien o más o menos? ¿O no olvidan al año viejo? Bueno, pues esperemos, estamos expectantes en el Señor de que pues Él es bueno, y se los he comentado en otros momentos. Siempre hay nuevos comienzos en el Señor, ¿no? De hecho, cada día, por eso hay un día y una noche, porque cada día es un nuevo comienzo, y cada mes es un nuevo comienzo, cada semana es un nuevo comienzo. Tenemos la oportunidad de
renovarnos en el Señor y de igual manera cada nuevo año es como un nuevo comienzo, ¿no? De hecho tenemos como, más allá de los propósitos de año, tenemos como una motivación siempre en el Señor, ¿no? De que este año sí voy a procurar esto o aquello, ¿no? Y siempre estamos como con ese pues buen ánimo por ser un nuevo comienzo. Y pues esperemos en el Señor que pues las cosas no se van a componer mucho en este mundo, pero nuestra actitud hacia el Señor, nuestra entrega, nuestra visión de las cosas espirituales, pues también pueden ser renovadas y podemos alcanzar mucho en el Señor. De hecho, aquí traigo ya impresos algunos programas, otra vez, si alguien desea, para que podamos comenzar nuevamente con nuestro plan de estudios, nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Y este programa está muy padre porque podemos leer 2 veces el Nuevo Testamento en un año, los Salmos también 2 veces por año y Proverbios todos los días, cada mes constantemente, 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento. Entonces es un excelente hábito que podemos nosotros tener para, pues para conocer al Señor, ¿de acuerdo? No hay nada mejor que nosotros estemos apegados a la palabra de Dios y que estemos aprendiendo también de su palabra. Así que, pues aquí están los programas, al final los voy a dejar aquí, si quieren tomen de preferencia uno y si quieres más, pues tú sácale unas fotocopias, ¿no? Para que ahí puedas tener pues, alguno de respaldo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, de verdad que tengan un excelente nuevo año, el Señor, y vamos a comenzar hoy, vamos a orar y vamos a platicar algunas cosas. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias en esta mañana por esta primera reunión de este año 2022. Te damos gracias porque hemos visto tu fidelidad y tu bondad a pesar de todas las cosas adversas que han sucedido en este mundo. Nuestra esperanza no ha menguado, nuestra esperanza no ha decaído. Y en el nombre de Jesús, Señor, pues ponemos delante de ti este próximo año. Rogamos que tu gracia sea derramada y multiplicada sobre nuestras vidas, de tal manera que podamos ver tu bondad, podamos ver, Señor, pues tu favor hacia nosotros, tu iglesia, y pedimos más de ti, Señor, más de tu vida, más de tu presencia, de tu espíritu. Señor, impártete más en nosotros y que este año podamos renovar nuestra entrega, nuestra vida a ti, Señor, que tú nos impulses y nos animes para seguir adelante en la carrera que tenemos por delante. Señor, bendice pues todo este año, cada actividad que tenemos, los tiempos de oración, los tiempos del discipulado, de las prédicas, todo lo que realizamos en esta iglesia local, en el nombre de Jesucristo. Y bendice este tiempo de comunión con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero hoy también hacer un pequeño paréntesis. Quiero compartirles un poquito de Génesis capítulo 1, del versículo 1 y 2, de estos versículos que son pues versículos muy, muy interesantes en la Escritura, y quiero darle lectura a estos 2 versículos, Génesis 1 y 2, y hablar un poco de ellos. Dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí podemos ver el principio, dice aquí el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo lo encontramos también de manera pues casi idéntica en Juan 1:1, ¿no? En el principio Dios también creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y parecen ser similares estos 2 versículos, pero no están hablando de lo mismo. Aquí Génesis 1:1 nos está hablando del comienzo del tiempo. Dentro de la eternidad de Dios, ¿sí? Dios es eterno, lo sabemos, y dentro de la eternidad Dios también pudo pues tener este comienzo del tiempo, y fue con esto que estamos viendo aquí, mientras que Juan 1:1 nos está hablando de la eternidad pasada, o sea, cuando no había nada de la creación, nada creado, solamente Dios, ¿de acuerdo? Bueno,
Aquí nos dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 se dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí tenemos que plantearnos una pregunta. O sea, ¿Dios habrá creado esta situación en la tierra? Que la tierra, o sea, dice el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Inmediatamente después, en el versículo 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tenemos aquí que hacernos una pregunta. ¿Dios habrá creado la tierra en estas condiciones? Desordenada, vacía, cubierta completamente de tinieblas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios habrá creado este desorden, este vacío, este hueco, esta oscuridad en la tierra? ¿Qué habrá pasado en esta situación? Bueno, déjenme decirles que Dios no creó la tierra desordenada, ni tampoco vacía, ni mucho menos que estuviera cubierta de tinieblas. Entonces, muchos que han estudiado con mucha profundidad estos versículos de Génesis, nos cuentan y han escrito muchas cosas que entre el versículo 1 y el versículo 2 se llevó a cabo la rebelión de Satanás en contra de Dios. Ahí fue, entre el versículo 1 y 2, porque Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿de acuerdo? Pero dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Lógicamente, este desorden, este vacío, esta oscuridad que ahora estaba en la tierra, no fue creada por Dios. Aquí sucedió algo, ¿de acuerdo? Y aquí precisamente se llevó a cabo aquella rebelión que Satanás provocó, trayendo precisamente esta situación que estamos leyendo en el versículo 2, sobre la tierra. La tierra quedó desordenada, la tierra quedó vacía, quedó llena de oscuridad y así se encontraba la tierra. Entonces, esto que sucedió entre el versículo 1 y 2, pues podemos leer algunos capítulos de la Biblia muy interesantes, por ejemplo, Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28, y en estos dos capítulos se describe esta rebelión de Satanás en contra de Dios, y hay algunas características que se dan de este ser creado por Dios, Satanás, ¿no? que se rebeló en contra de Dios, y vamos a ver cómo fue parte de su rebelión. Rápidamente vamos a Isaías 14. En Isaías 14 se habla pues parte de esta rebelión que podemos ubicarla entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ahí se llevó a cabo todo esto que se describe aquí en Isaías capítulo 14. Bueno, aquí se está hablando pues como un juicio contra el rey de Babilonia, pero detrás de ese juicio y de ese personaje, los reyes de Babilonia, encontramos a la persona de Satanás y el juicio contra él. Déjenme ver desde qué versículo podemos leer. Desde el 5 vamos a leer. Y es parte de este juicio hacia Satanás. Dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores o de los gobernantes. Dice, él quería a los pueblos con furor. Aquí está hablando de Satanás. Fíjense cómo Satanás ha mantenido así. Por eso leemos en Génesis que, bueno, la tierra está, hasta el día de hoy, está en desorden. ¿Por qué? Porque este personaje llamado Satanás, así tiene a los pueblos, dice el versículo 6 de Isaías 14. Dice, él quería a los pueblos con furor. Y así ha sido la conducta y el mover de Satanás en la tierra. Ha herido a las naciones, a los pueblos, ¿sí? Con furor, dice, con llaga permanente. O sea, fíjense cómo está el mundo, amados hermanos. Y no nos vayamos muy lejos, pensemos en nuestro país, en México, y aún acortando las distancias, pensemos en el estado en el que vivimos, en Zacatecas. Cómo Satanás se ha encargado precisamente de herir a los pueblos con furor, dice, y con llaga permanente, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo aún en nuestra nación, es esto. O sea, está como la herida, ahí está presente todo el tiempo, y hay una llaga, ahí está todo el tiempo. Pero no solamente en nuestro país y nuestra nación, sino aún
el mundo entero se encuentra bajo esta situación, ¿de acuerdo? Con llaga permanente, dice, el que se enseñoreaba de las naciones con ira. Claro que aquí está hablando de un juicio, nos está hablando de lo que le va a suceder a Satanás, pero también nos está enseñando aquí la palabra, lo que Satanás ha hecho hasta el día de hoy sobre las naciones. Entonces dice aquí, dice, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoraba de las naciones con ira, dice, y las perseguía con crueldad. Esto es exactamente lo que ha sucedido con las naciones. Satanás se ha comportado de esta manera, persiguiéndolas con crueldad, con ira se ha enseñoreado de ellas, y vemos el resultado, pues, por lo que se vive en la tierra. Versículo 7 dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Dice, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, acuérdense, está hablando un juicio sobre Satanás, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. O sea, aún la naturaleza va a descansar cuando Satanás sea atado, como vimos el viernes, sea atado por 1000 años, sea encadenado y arrojado al abismo en una prisión, ¿sí? Aún la naturaleza va a descansar, los árboles van a decir, ay, qué buena onda, ya nadie viene a cortarme, ¿no? Ya nadie viene a talarme. Dice que aún aquí los cipreses pudieron descansar de este asunto. Versículo 9, dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia. Este es uno de los motivos por los cuales Satanás se rebeló contra Dios, porque hubo hallado en él soberbia, dice aquí el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, esto es lo que hace Satanás, debilita a las naciones. Tú que decías en tu corazón, aquí está el motivo por el cual se llevó a cabo esa rebelión entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Aquí está, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice aquí la Escritura. Entonces, fíjense cómo Satanás fue hallado esto, soberbia, y en su corazón él comenzó a decir, voy a subir al cielo, a lo alto. ¿Por qué? ¿Por qué dice que subirá al cielo? Porque déjenme decirles que Satanás, el lugar donde él, o sea, él podía estar en el cielo, pero el lugar donde él y muchos ángeles vivían era aquí en la tierra. O sea, antes de que Adán fuera creado, amados hermanos, antes de que Adán fuera creado por Dios del polvo de la tierra, ya había una creación en esta tierra. Y era Satanás y eran ángeles y una creación muy vasta por parte de Dios que vivían aquí en la tierra, pero al menos Satanás tenía esta oportunidad de también subir a la presencia de Dios, donde Dios mora, como dice aquí, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, ahí junto a las estrellas, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. Es decir, que Satanás podía tener acceso a la presencia de Dios ahí en el cielo, pero Satanás regularmente vivía aquí en la tierra. Por eso la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso cuando llegó a tentar a Jesucristo ahí en Mateo 4, una de las tentaciones de Satanás a Jesucristo fue, si tú arrodillado me adoras, yo te daré los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. ¿Cuándo le fue dado los reinos del mundo a Satanás? O sea, ¿cuándo él pudo ser el príncipe de este mundo? Antes de que Adán fuera creado, porque Satanás
no crean que era cualquier creación de Dios, era de hecho el de mayor importancia en la creación de Dios, pero su orgullo y su soberbia fue lo que transformaron a este ser en un enemigo abierto en contra de Dios y fue expulsado de su posición. Pero esto que Dios le había dado, porque ahorita vamos a leer otra parte en Ezequiel donde dice que él era guardián, o sea, él protegía, digamos, muchas cosas de parte de Dios. Y cuando Dios le delegó algunas cosas, pues eso no le fue quitado a Satanás, como la influencia en la música, por ejemplo. Acabamos de leer que él descendió, ¿no? De sus alturas, pero también con estos instrumentos musicales que él tenía, ¿no? Dice, ¿en dónde lo leí eso? Estaba aquí, bueno, lo acabamos de leer en uno de estos versículos. Bueno, en fin, entonces todo esto aún, pues Satanás todavía lo puede como tener y utilizar, ¿de acuerdo? Aún les digo, ¿por qué llegó a tentar a Jesucristo de esta manera? O sea, adórame y entonces yo te daré las naciones, yo te las daré porque a mí me ha sido dado, o sea, porque Satanás era un personaje muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que por causa de su soberbia, de su arrogancia, de querer usurpar el trono de Dios, de subir pues aquí sobre las alturas y ser semejante al Altísimo, pues nos damos cuenta que esto era una actitud de soberbia sobre él. Fíjense, el versículo 14 nos dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué tremendo! Él quería ser semejante al Altísimo. Y podemos ver cómo Jesucristo, siendo Dios, se humilló, dice Filipenses 2. Se humilló hasta hacerse un hombre y como hombre fue un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesucristo no se aferró el ser igual a Dios, ¿de acuerdo? Pero este hombre Satanás quería ser así igual a Dios, o sea, él quiso usurpar en la posición de Dios. Y vemos cómo Jesucristo actuó de manera distinta a este Satanás. Entonces, bueno, podemos seguir leyendo aquí más de este versículo, de este capítulo 14. Ahora vamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 28, y aquí se habla un poquito más claro de esta actitud que fue hallada en Satanás, que provocó precisamente el que la tierra quedara así, pues vacía, desolada y en tinieblas. Dice aquí el capítulo 28, vamos a leer del 1 en adelante, Ezequiel 28, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, vamos a leer primero, déjenme ver aquí, del versículo 12 y después regresamos a los primeros versículos. Primero el 12, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Era un mensaje al rey de Tiro, pero detrás del rey de Tiro estaba Satanás y era un mensaje para él. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Fíjense, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En el mismo lugar donde Dios colocó a Adán y a Eva, ahí estaba Satanás antes, ¿de acuerdo? Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Cuando aquí se menciona estos instrumentos de música, según Daniel, ¿sí? Esos instrumentos musicales nos enseñan que eran preparados para aquellos que ocupaban posiciones muy elevadas. En el caso del libro de Daniel, era para los reyes. Cuando se utilizaban estos instrumentos musicales, era para el agrado, para el disfrute y la satisfacción de los reyes.
Entonces, esto nos deja ver que Satanás aún, amados hermanos, era una persona que tenía una posición súper elevada en la creación de Dios. De hecho, no había mayor que él. Ni Gabriel, ni Miguel, ni ningún ángel, ningún arcángel ocupaba la posición tan elevada que tenía este ser creado por Dios, llamado Lucifer, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que aún las flautas y los tamboriles estuvieron preparados para él en el día que fue creado. O sea, que él fue creado con una posición súper elevada. Prácticamente era como un rey, este hombre, Satanás. Bueno, este ser llamado Satanás. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halló maldad en él? Pues aquí lo estamos viendo. Y esto llevó a lo que estamos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra quedó desolada, vacía y en oscuridad. Bueno, dice el versículo 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Aquí está la situación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Qué tremendo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y dice, y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y bueno, aquí podemos ver algo. Fíjense, el versículo 17 nos habla de que se enalteció el corazón de Satanás a causa de su hermosura, y entonces corrompió su sabiduría. En Isaías leímos que la sabiduría de Satanás era mayor que la de Daniel. Qué tremendo. Entonces vemos aquí que este ser, ¿sí? Se enalteció en su corazón por su hermosura, y entonces corrompió su sabiduría. Porque Satanás tiene mucha sabiduría, hermanos. Y la sabiduría que él habla la encontramos en cualquier rincón de este planeta. Es la sabiduría humana, la sabiduría de los grandes, de los intelectuales. Habrá gente que sea muy inteligente, muy destacada, pero pueden compartir la sabiduría de Satanás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando los medios de comunicación y algunas instituciones de los gobiernos dicen, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no?, que prueben y experimenten. Por ejemplo, hablando de la sexualidad, prueben, o sea, nada más sean listos, protéjanse, ¿no? Para que no les suceda ninguna otra cosa no deseada, ¿no? Bueno, muchas personas en el mundo adoptan estos principios y piensan que es gran sabiduría. Bueno, esa sabiduría es la sabiduría de Satanás. Y el apóstol Santiago dice que la sabiduría que no es de lo alto, ¿sí?, la sabiduría de Satanás es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría de este mundo. Y estamos permeados de tanta sabiduría. Las canciones, las series, los programas, los comunicadores, ¿sí?, constantemente nos están bombardeando con toda esta sabiduría satánica, porque Satanás es sabio, hermanos. Y Satanás con su sabiduría se escucha como wow, ¿no? Tú escuchas a un hombre intelectual, una persona muy inteligente, hablando toda la sabiduría de Satanás, y parece ser elocuente, parece ser acertada, correcta, parece ser que hasta es mejor que la sabiduría del cielo, la sabiduría celestial que es Cristo mismo, porque la Biblia dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Entonces,
la sabiduría de Dios a veces parece ser muy lejana a la sabiduría de este mundo. Pero Satanás es sabio, amados hermanos, y él se ha encargado de que la mayor parte de la humanidad, ¿sí?, viva de acuerdo a la sabiduría que él tiene. Y este personaje es muy sabio, hasta más sabio que Daniel, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que el mundo está lleno de su sabiduría, pero nosotros, la iglesia, estamos llenos de la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios, amado hermano. O sea, aunque nosotros no tengamos un nivel intelectual muy alto, muy elevado, un coeficiente intelectual muy alto, como lo tienen los portadores de la sabiduría de Satanás, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos una sabiduría superior, hermanos. Aunque en matemáticas no te fue bien, puedes ser más sabio que el matemático más matemático de las matemáticas. Porque tenemos la sabiduría de Dios, que con sencillez, a través de tener contacto con esta preciosa sabiduría que es Cristo, y Proverbios está lleno de esta sabiduría que es Jesucristo, al tener contacto, eso nos vuelve sabios, hermanos, nos vuelve sabios. Por eso Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, cuando nos persigan y cuando se nos lleve ante gobernantes, ante los príncipes de este mundo, que son los que gobiernan precisamente a toda la creación, ¿de acuerdo? Cuando nos lleven delante de ellos, Jesucristo dijo: ni siquiera piensen qué van a hablar, porque el Espíritu de mi Padre les dará palabras a ustedes, de tal manera que ellos ni siquiera van a poder contradecir. Porque la sabiduría que nosotros recibimos no es sabiduría de este mundo, hermanos. Es una sabiduría celestial, es Cristo como poder y sabiduría de Dios. Pero vemos que Satanás es un personaje que tiene sabiduría, hermanos. Pero es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice Santiago capítulo 4. Qué tremendo. Vamos a leer Santiago 4 rápido. Capítulo 3. Vamos a leer del 13 en adelante para que veamos cómo la sabiduría de Dios y cómo la sabiduría de Satanás. Dice, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense cómo la mansedumbre y las obras que realizamos muestran sabiduría. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, dice, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría de Satanás. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pues sí, o sea, donde hay celos, donde hay contiendas, pues la gente está perturbada, ¿no? Dice, y toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí?, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice aquí la Escritura. Fíjense el contraste entre una sabiduría y otra. Qué tremendo. Entonces nos damos cuenta que la sabiduría que es del diablo, de Satanás, este hombre que dice la Biblia, ¿no?, que se enalteció su corazón por su hermosura, ¿sí?, y corrompió su sabiduría. Qué tremendo. Y podemos ver que esta sabiduría que él tiene es terrenal, animal y diabólica. Está espantosa esa sabiduría. Y tenemos que reconocer que muchas veces hemos tenido parte de esa sabiduría. A veces pensamos de cierta manera, pero solamente la luz de la Escritura que nos ilumina es aquella que nos puede dar a entender que esa no es la sabiduría de Dios, y la desechamos y modificamos todo lo demás. Entonces vemos que Satanás era así, un hombre, un ser muy sabio. Vamos a leer un poquito más de su sabiduría. Dice aquí el versículo 2, ahora sí, de Ezequiel 28. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares,
Dice, siendo tú hombre y no Dios. Dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que sea oculto, que te sea oculto. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y con tus contrataciones has multiplicado tu riqueza. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, etcétera. Pero podemos ver que aquí se habla mucho del corazón de Satanás, de su sabiduría, de sus riquezas, de su belleza, ¿sí? O sea, porque era hermoso, dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice que aún Satanás se puede presentar como un ángel de Dios, pero no es, claro. Entonces podemos ver que en Satanás hay sabiduría, se enalteció su corazón, hubo soberbia y se rebeló en contra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces esto fue precisamente lo que causó esta rebelión. Regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces aquí podemos ver cómo dice versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces volvemos a hacer la misma pregunta del principio. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dios habrá creado la tierra en desorden, vacía y llena de tinieblas? No. Aquí lo que sucedió fue esta rebelión de Satanás. Y estos dos capítulos, si luego quieres revisarlos con más calma, Isaías 14 y Ezequiel 28, ahí nos damos cuenta qué es lo que generó esta rebelión en contra de Dios por parte de Satanás. La arrogancia, ¿sí? La altivez, el que quiso ser igual a Dios, el que era una persona extremadamente sabia, ¿sí? Y llena de hermosura, que se quiso rebelar contra Dios y ocupar el lugar de Dios. Entonces, en ese momento se dio esta situación aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no solamente Satanás se rebeló contra Dios. Sabemos, y dice la Biblia, que también un tercio de ángeles se rebelaron junto con Satanás, se aliaron con Satanás para rebelarse con Dios. Y muchos habitantes que estaban antes de Adán aquí en la tierra también se unieron en esa rebelión contra Dios. No sé exactamente qué tipo de creación haya estado sobre la tierra antes de que Adán fuera creado por Dios. Había seres que existían aquí en la tierra. Eran, bueno, los ángeles, ¿sí? Y todas esta creación de Dios, pero no sé con exactitud qué tipo de habitantes había aquí en la tierra. Lógicamente los ángeles, Satanás y todos ellos, pero había otro tipo de personas que vivían aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia pone a todos ellos que se rebelaron en contra de Dios como dos tipos de seres espirituales: los ángeles caídos y los demonios, que son cosas distintas. Entonces, mientras que los ángeles caídos operan en el aire, ¿sí? En las regiones celestes, ¿sí? Ellos son los principados y las potestades. En la tierra y en el mar están los demonios. Entonces son seres distintos, aunque son seres espirituales, los demonios y los ángeles caídos, ¿sí? Eso nos indica que entonces aquí los que habitaban en la tierra también se rebelaron contra Dios y fueron sumergidos en un juicio por parte de Dios, y ellos ahora son los demonios que habitan en la tierra y en el mar. Ese es el lugar de los demonios. Por eso recordamos allá a Jesucristo cuando de pronto iba en una barca. ¿Se acuerdan ese pasaje? Iba a Gadara Jesús, y de la nada se comenzó a desatar una tormenta que casi provoca la destrucción de la barca. Y Jesucristo se levanta y no comienza a orar. Él comienza a reprender al viento y al mar. ¿Por qué reprendió al viento y al mar? Porque en el viento están precisamente los ángeles caídos, y en el agua están los demonios. Ellos sabían que Jesucristo se acercaba a Gadara, donde había un endemoniado, ¿se acuerdan? Este hombre que estaba desnudo, que habitaba en las tumbas, que daba gritos, que rompía cadenas, que se hería constantemente. Jesucristo iba a ese lugar que estaba lleno de demonios. Entonces,
todos los demonios en el agua y en el aire trataban de impedir que Jesucristo se acercara. Entonces los ángeles caídos son una cosa y los demonios son otra. Y bueno, aquí podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, que esta rebelión de Satanás y de muchos ángeles y de seres que habitaban aquí en la tierra, ¿sí?, provocó que la tierra quedara en la condición que encontramos en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. ¡Qué tremendo! Así permaneció la tierra, desordenada, vacía y en tinieblas. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue algo que provocó esta rebelión. Y todavía se siguen como viendo parte de esta situación, porque recuerden que hemos leído ahorita en Isaías 14 cómo Satanás ha perseguido a las naciones con furor, la herida está abierta en las naciones, ha sido cruel con las naciones, las ha perseguido, las ha sometido. De hecho, por ahí no alcanzamos a leer otro versículo donde dice que Satanás a sus prisioneros no les ha abierto la cárcel, ¿no? A mucha gente está presa por Satanás. Satanás los tiene presos y no los deja salir de su prisión. Y esta prisión, llámese vicio, llámese pecado, llámese enfermedad, llámese hábitos, llámese pensamientos, son cárceles en las que la gente está encerrada y Satanás los tiene así. Aún un pensamiento del cual de pronto no te es fácil quitarlo de tu mente, y son pensamientos que pueden llevar cautivas a la gente por muchos años. Son prisiones en las que Satanás tiene a la gente. Entonces, vemos que Satanás provocó esta rebelión y esto fue la consecuencia de lo que sucedió. La tierra quedó desordenada y quedó vacía. Y hoy podemos ver cómo la tierra, en muchos sentidos, sigue como en desorden. Y aunque está llena y ya está, según ya hay lugares que están súper poblados, la realidad es que la tierra sigue con mucho desorden por causa del pecado de los seres humanos. Y este desorden y este vacío y esta oscuridad, aún nosotros hemos experimentado en nuestras vidas esto: el desorden, el vacío y las tinieblas. Es así. De hecho, cuando Cristo llegó, ya dice el versículo 3 de Génesis 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso también ya lo experimentamos, pero antes de experimentar la luz de Jesucristo, antes de conocer al Señor, nuestra vida estaba en desorden, estaba vacía y estaba llena de oscuridad y de tinieblas. Y fíjense, ese es el orden en el que puede vivir mucha gente. Como número uno, la gente cuando vive en desorden, esto solamente provoca que la gente esté vacía y esté en oscuridad. Cuando no hay orden en la vida de una persona o cuando no hay orden en una familia, esto lleva a que la familia esté vacía y que haya oscuridad. Porque fíjense, hablando de el desorden, ya vamos a aterrizarlo un poquito más para nosotros. Hablemos del desorden. Por ejemplo, en una familia, el desorden. Cuando el papá, la mamá y los hijos no toman su rol dentro de la familia como Dios lo ha establecido, esto provoca un desorden. Y si no hay un orden en la familia, entonces esto provoca que haya un vacío en el hogar. Estoy poniendo como ejemplo el hogar. Podremos hablar de una nación o de otras cosas. Y esto provoca también que esté sumergido en oscuridad esa situación. Pero fíjense, regresando al ejemplo de la familia, cuando el papá no toma su lugar que Dios le ha dado dentro del hogar y no es, por ejemplo, la cabeza y el sacerdote del hogar, entonces esto provoca un desorden, ¿no? Provoca inmediatamente un desorden en la familia. Y vemos que la esposa es la que está luchando, queriendo arreglar las cosas como el esposo no quiere tomar su lugar. Entonces la mujer, que se le da con facilidad este asunto, dice, pues hazte para acá, mijo, yo me encargo. Esto es algo de la naturaleza de la mujer que dice, bueno, tú no quieres ocupar tu lugar como líder, como sacerdote, como la cabeza del hogar, hazte a un lado, yo me encargo. Y esto provoca un desorden. Cuando el hombre y la mujer no toman su lugar
dentro de la familia, el rol que Dios les ha dado a cada uno, esto provoca un desorden y provoca un vacío en el hogar. Hay un vacío. Aunque arrullaron al niño Dios y el niño Dios les trajo su regalito y lo que tú quieras, hay desorden y hay vacío. Hay vacío, aunque digan, ay, qué felicidad porque el niño Dios me trajo este regalito, ¿no? Bueno, el niño Dios no trae regalitos. Y el niño Dios, quién sabe qué es, ¿de acuerdo? No existe eso, ¿no? Porque aún hay cristianos que aunque son cristianos, siguen como que, ay, es que el niño Dios. Y le decimos a nuestros hijos que el niño Dios les trae el regalito el 24 de diciembre. O sea, no engañen a sus hijos. No los engañen. O sea, aparte son listos, no son mensos. Aunque están chiquitos, son listos. Mejor digan, yo les regalé, yo se los digo por experiencia. A mis hijas nunca les dije que los Reyes y que Santa Claus ni nada. ¿Qué juguete te gusta? Y te lo compro. Y aunque sabían lo que se les iba a regalar, ¿de acuerdo? Nunca perdieron la emoción de, ay, mi regalo. O sea, pero a veces inventamos cosas. Ahora, allá en la Ciudad de México es Santa Claus, que está espantoso, ¿no? El 24 de diciembre y el 6 de enero los Reyes, ¿no? Que según les dan regalos. Pero aquí también está peor en Zacatecas, es el 24 y que es el niño Dios. Bueno, lo digo porque yo creo que es correcto que no se le diga esto a los niños. Bueno, el punto aquí es el siguiente, ¿no? Que cuando no se ocupa el orden establecido por Dios en la familia, hay un desorden. Cuando el hombre no ocupa su lugar, cuando la mujer usurpa el lugar del hombre y la mujer quiere estar al frente del hombre y ser la cabeza y ser líder y ser etcétera, ¿sí? Entonces hay un desorden en la familia y esto provoca un vacío y podemos estar así, con desorden y con vacío, y esto también provoca densas tinieblas. Ahora, este vacío y este desorden y estas tinieblas siempre van a ser provocadas por Satanás, hermanos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Es decir, cuando él roba, ¿sí? Cuando alguien te roba algo, pues ya dejó parte de ti un vacío, ¿sí o no? O sea, el hecho de que lleves tu cartera, ¿no? La traes por acá, tu cartera, y de pronto, sin que te des cuenta, alguien te la quita, ya te robó, ¿sí? Pues ya dejó un vacío en ti, ¿estás de acuerdo? O cuando entran a tu casa y de pronto saquean tus bienes, roban tu casa, pues ya hubo un vacío, ¿de acuerdo? Hubo vacío en este caso de cosas materiales, aunque también queda un vacío, o sea, queda como esa sensación de, híjole, qué mala onda, ¿no? Fui víctima de un robo y hasta hay cierto temor de que pues ya observaron mi casa o lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Existe un vacío porque esa es la sensación que Satanás deja cuando hay un vacío, amados hermanos. Cuando él roba, hay un vacío y él quiso robarle a Dios su trono, quiso ocupar el lugar de Dios porque él es así. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir y él quiso robarle a Dios su trono. Qué tremendo. Y cuando hay un robo, hay un vacío. Hay un vacío. Entonces podemos ver que la tierra quedó así en desorden y vacía, y nuestra vida también puede quedar en desorden y llena de huecos porque Satanás nos ha robado mucho. Pero gracias a Dios por Cristo, porque Cristo es el único que nos puede rescatar de la casa del hombre fuerte. Satanás puede cerrar sus prisiones y mantener a la gente encarcelada, pero el Señor Jesucristo es más fuerte que Satanás, entra a la casa de este saqueador y lo despoja de sus bienes, y nosotros somos esos bienes que estábamos como prisioneros, como parte de las propiedades de Satanás, pero Jesucristo ha venido a rescatarnos, amados hermanos, y ya no somos más posesión de Satanás, ahora somos posesión de Cristo y le pertenecemos a Él. Entonces nuestra vida ya no está en desorden, ni tampoco está vacía, porque nuestra vida, amados hermanos, puede ser llena por Dios. Qué tremendo. El ser humano, tú y yo, amados hermanos, y aún los que no conocen a Cristo, tienen la oportunidad de llenar su vacío
El hueco que tienen en su vida, que quieren llenarlo con la música, con las drogas, con lo que tú quieras, ¿sí? Puede ser lleno por Cristo, porque el ser humano ha sido creado por Dios para que, déjenme ocupar estas palabras, para que Dios quepa dentro de nosotros, para que Dios pueda entrar en nosotros y pueda llenar nuestra vida y no estemos vacíos. Entonces el desorden y el vacío puede ser solucionado por Cristo en nuestra vida. Él es el único que puede poner orden a nuestros pensamientos, orden a nuestros sentimientos, órdenes a nuestra vida, orden a nuestras familias. Él es el único que el desorden en el que hemos crecido, en el que nos hemos movido por años, Él pueda llegar y con su sabiduría comenzar a ordenar nuestra vida, a ordenarla. Y comience a llenar todo vacío que hay en nuestra vida también. Él es el único que puede llenar el vacío. Ahora, el desorden y el vacío va acompañado también aquí de tinieblas, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es impresionante porque en este versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta parte está muy padre, porque el que el Espíritu se moviera sobre la faz de las aguas nos indica que el Espíritu Santo también llegó a nuestras vidas para darnos convencimiento de pecado. O sea, Él vio que nuestra vida estaba en desorden, estaba vacía y estaba llena de tinieblas, llena de oscuridad, pero el Espíritu pudo moverse en nuestra vida, amados hermanos, y pudo darnos convencimiento de pecado. Y entonces dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¡Qué tremendo! Porque la luz, amados hermanos, la luz es aquello que nos deja ver con claridad lo que, en este caso, lo que estamos viendo, lo que está en desorden y lo que está vacío en nuestras vidas. Es la luz del Señor. Es Cristo como luz quien nos deja ver nuestro desorden, nuestros huecos o vacíos y la oscuridad en la que estábamos. Pero viene la luz y podemos ver. O sea, lo impresionante de la luz es que la luz nos permite ver. Nos permite ver. En la noche necesitas un foco para ver. No sé si te ha pasado que por alguna razón te despiertas en la madrugada y está todo oscuro, apagado. Pues en primera pues estás todo así dormido, ¿no? Te despiertas, te levantas tantito y te andas tropezando con todo porque no ves. Nuestra vida antes de Cristo era así, no veíamos, estábamos como ciegos, siendo guiados por otros ciegos y caíamos en muchos hoyos. Pero ahora que ha venido la luz, podemos ver con claridad todo, amados hermanos, y ya no estamos con una vida desordenada y mucho menos con una vida vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede llenar nuestra vida. Por eso fue creado el ser humano con espíritu, con alma y con cuerpo, porque el espíritu, amados hermanos, es la parte más profunda de los seres humanos y ha sido creada por Dios para que Dios entre a nuestro espíritu. Ese es el motivo por el cual tenemos un espíritu, para que Dios entre en nuestro espíritu. Y una vez que entra en nuestro espíritu, comienza a gobernar nuestra alma y aún nuestro cuerpo mortal. ¡Qué tremendo! Entonces, tal vez tú has pensado, amado hermano, pues mi vida es un desorden, estoy vacío y no veo nada, estoy en oscuridad. Pero el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios ha hablado y nos ha dicho, sea la luz, y sabemos que la luz es Jesucristo. Y esta luz verdadera que alumbra a todo hombre ha llegado a nosotros. De tal manera que hemos sido iluminados y el Señor Jesucristo ha comenzado a ordenar lo que estaba en desorden y a llenar lo que estaba vacío, a retirar la oscuridad y llenarnos completamente de su luz. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver que esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Fíjense, esta palabra vacío que encontramos en el versículo 2, pues significa eso, estar vacío, pero también superficial. O sea, Dios no quiere que seamos superficiales, hermanos.
no quiere que seamos superficiales, porque el solamente vivir como las cosas superficiales nos llevan a la ruina, porque esta palabra vacía también significa ruina. Es decir, cuando tú y yo nos decimos ser cristianos, pero solamente somos cristianos superficiales, eso indica que estamos vacíos, que no hemos permitido que Dios nos llene. Y tarde que temprano, el ser cristianos superficiales puede llevarnos a la ruina, amados hermanos. Y no porque Dios quiera, porque Dios tiene la capacidad para llenarnos, para no estar vacíos. Pero debemos reconocer que muchos cristianos son superficiales. No permiten la llenura de Dios. Y Dios no quiere esto, no quiere que seamos cristianos superficiales, sino cristianos que verdaderamente estén llenos de Él, para no estar experimentando una ruina en nuestra vida. Entonces, el vacío es algo espantoso. El desorden lleva al vacío y el vacío a la oscuridad. Pero bueno, nuestro caso el día de hoy tiene que ser esto. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién puede decirle a Dios que no? Bueno, aún nosotros sí podemos decirle que no. Pero Él dijo, sea la luz. ¡Qué tremendo! Y podemos entonces ser iluminados y nuestra vida puede ser ordenada, puede ser llena para dejar de ser superficiales en el caso de que seamos superficiales. Y puede llenarnos de luz para que toda oscuridad sea quitada completamente de nosotros. Así que gracias a Dios, porque podemos ver que ante la rebelión de Satanás, nuestro Dios pudo resolver estos asuntos. Y aún nosotros hemos experimentado parte de esa rebelión de Satanás, porque aún el pecado mora en nuestros miembros, pero el Señor Jesucristo puede ordenar, llenar y quitar la oscuridad completamente de nuestra vida. Así que permitamos que Dios nos llene, hermanos. Permitamos que Dios nos llene. Aquí están estos planes de lectura. No hay nada mejor manera que llenarnos de Dios que leyendo la palabra también, orando con ella, meditando en ella. Así que, pues es un nuevo comienzo, este nuevo año, y qué mejor el permitir que Dios nos llene para que toda nuestra vida comience a ordenarse y podamos estar llenos de la luz del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias, porque aunque Satanás vino a descomponer muchas cosas en esta tierra, tú eres aquel que puede poner orden y llenar nuestra vida para que estemos llenos de luz. Señor, pedimos que este año sea un año así, un año en el que nuestra vida pueda ordenarse delante de ti, donde no busquemos ser llenos de cosas que no nos van a llenar jamás. Tú eres el único, Jesucristo, que puede llenar al ser humano. No hay otra cosa creada, visible ni invisible, que pueda llenar a los seres humanos. Cristo, tú has sido para nosotros y nosotros para ti. Y no hay nada que pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Solo tú lo puedes llenar. Así que sea un año en el que tú nos llenes. Y un año donde podamos ver todo con claridad, Señor, donde las tinieblas sean disipadas y donde tu luz nos ilumine intensamente, para que veamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, y que este año, Señor, sea un año para ordenarnos, para llenarnos de ti y para estar llenos de tu luz. Bendecimos, Señor, a cada familia y a esta iglesia local, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.